La nieve caía suavemente sobre el pueblo, pero dentro de una casa iluminada por velas, la pena pesaba más que la noche de invierno. Un secreto, enterrado desde hacía mucho tiempo, estaba a punto de salir a la superficie, y Miss Marple podía sentir en el aire un escalofrío que no provenía solo del frío. Esta Navidad no sería alegre, sería la primera que se recordaría, y se lloraría. El salón parroquial de St. Mary Mead nunca había lucido más festivo. Guirnaldas de acebo y yedra se enroscaban alrededor de las ventanas como cintas verdes en un paquete de Navidad, mientras que cadenas de papel rojo y dorado colgaban de viga en viga con alegre desenfado. El aire estaba impregnado de la mezcla de aromas de cera de pino y el prometedor olor de la carne asada que llegaba desde la cocina, donde los preparativos para el banquete del día de Navidad estaban en pleno apogeo. Miss Jane Marple se ajustó las gafas y contempló la escena con la tranquila satisfacción de quien ha presenciado muchas de esas celebraciones en sus más de 70 años. Estaba sentada en su silla habitual, junto a la pared, con las agujas de tejer que sonaban suavemente mientras avanzaba en lo que parecía ser un complicado diseño de trenza en lana azul suave. Sin embargo, sus ojos agudos no perdían detalle de la animada actividad a su alrededor. Jane, deja ya ese eterno tejido y ven a admirar nuestro ramillete de muérdago, llamó Lady Bantry desde el otro lado del salón. Dolly Bantry, resplandeciente en terciopelo esmeralda que realzaba el brillo dorado que aún conservaba en su cabello, dirigía los preparativos finales con el entusiasmo de una productora teatral en la noche de estreno. Miss Marple dejó su labor con obediencia y se acercó al centro de la decoración. El ramillete colgaba de una viga robusta, directamente sobre lo que pronto sería la mesa de los pudines, y era realmente un magnífico ejemplar. A diferencia de los modestos racimos de muérdago que solían adornar tales ocasiones, la creación de aquel año era una verdadera obra de arte. Un pesado aro de hierro pintado de negro y pulido hasta lograr un brillo mate servía de base. De él descendían cascadas de acebo cargado de bayas, entretejido con yedra, salpicado de manzanas rosadas y brillantes limones que atrapaban la luz como joyas. En el centro colgaba un robusto candelabro de bronce, con una gruesa vela de iglesia que habría de proporcionar un resplandor cálido durante toda la festividad. Muy impresionante, murmuró Miss Marple, aunque su tono sugería cierta reserva. Bastante más pesado de lo habitual, ¿no cree? Oh, Val insistió en que este año debía hacerse con todo el decoro, respondió Beatrice Larkin, acercándose con un brazo cargado de más cadenas de papel. La señora Larkin era de esas mujeres que afrontaban toda tarea con eficiencia militar, y su papel de coordinadora del Instituto de Mujeres había perfeccionado aún más sus habilidades organizativas. Su cabello, ya encanecido, estaba recogido en un estilo práctico, y sus tweeds impecables no mostraban una sola arruga, a pesar del ajetreo de la mañana. El aro antiguo ya estaba bastante deteriorado, continuó. Así que encargamos uno nuevo a la herrería de Match Benham. Nos costó una buena suma, pero hay que mantener el nivel. Miss Marple asintió pensativa, dejando que su mirada viajara del ramillete a la mesa del gramófono, que este año estaba colocada algo más cerca de la mesa del pudín de lo que recordaba en otras celebraciones. La máquina en sí era un elegante modelo de caoba, y a su lado se apilaban varios discos que proporcionarían la música del banquete. Archibald parece muy complacido con los arreglos, observó Lady Bantry, señalando con la cabeza el otro extremo del salón, donde su anfitrión se encontraba junto a la puerta de la cocina. Archibald Moresby estaba, en efecto, en su elemento. Como presidente del comité de Navidad, había asumido la organización de la celebración con la misma determinación que lo había hecho exitoso en los negocios. Era un hombre elegante, de poco más de 50 años, con el cabello cuidadosamente peinado y un chaleco de seda que hablaba de prosperidad. Su esposa, Vivian, estaba a su lado, elegante en lana burdeos, aunque había algo quebradizo en su sonrisa mientras escuchaba la animada conversación de su marido con el carnicero del pueblo, el señor Arch Graves. La mitad de la carne asada es donación mía, decía Graves con orgullo evidente. Era un hombre corpulento y jovial, de manos poderosas acostumbradas al trabajo físico, y su rostro estaba enrojecido de placer al recibir reconocimiento por su generosidad. Nada es demasiado bueno para St. Mary Mead el día de Navidad. Ciertamente, replicó Moresby, aunque en su tono había una nota que podría interpretarse como condescendencia. Sus contribuciones a nuestra pequeña comunidad siempre son apreciadas. Algo se reflejó en el rostro de Graves al escuchar estas palabras, pero antes de que pudiera responder, otra voz se unió a la conversación. Perdone, señor, ¿podría hablar un momento sobre el ramillete? Val, el jardinero de la iglesia, se acercó con el aire tímido de quien está acostumbrado a tratar con sus superiores. Era un hombre enjuto, ya en sus 60,
con las manos permanentemente manchadas de tierra y alquitrán por su labor entre tumbas y parterres. ¿Qué ocurre con él?, preguntó Moresby, dejando asomar un leve filo en su voz. Pues verá, señor, es solo que cuando lo colgué anoche, parecía quedar algo más bajo de lo que está ahora. Me preguntaba si quizás la cuerda se hubiera estirado durante la noche. La expresión de Moresby se endureció casi imperceptiblemente. Le pedí que lo ajustara esta mañana, ¿verdad? La altura debía ser exacta para la ceremonia. Sí, señor, así lo hice, respondió Val, tocándose la gorra. Lo subí exactamente 2 dedos, como usted dijo. Justo sobre la mesa del pudín, con precisión. Miss Marple, que se había acercado discretamente durante este intercambio, observaba con interés. Había algo en el comportamiento de Moresby que sugería más que simple atención al detalle decorativo. Volvió a mirar el ramillete, notando su considerable peso y su ubicación, cuidadosamente calculada, justo sobre el lugar donde el pudín navideño sería exhibido en breve. Una voz aguda interrumpió sus pensamientos desde el otro lado del salón. De verdad, Archibald, si ya ha terminado de dirigir a los sirvientes, quizá podríamos comenzar. Algunos tenemos otros compromisos esta tarde. La que hablaba era Nora Pique, la cartero del pueblo, una mujer precisa que trataba la puntualidad como una virtud moral. Estaba de pie tras una pequeña mesa junto a la entrada, donde reposaban una caja de donaciones de madera y el registro parroquial oficial. Su cabello gris acerado estaba dispuesto en ondas que parecían talladas en piedra, y su vestido negro solo llevaba un pequeño broche de plata en forma de cruz. Por supuesto, señorita Pique, respondió Moresby, aunque su sonrisa no alcanzó a iluminar sus ojos. Señoras y caballeros, si quieren reunirse, creo que ha llegado el momento de nuestro tradicional brindis navideño. Los vecinos se fueron acercando al centro del salón, formando un semicírculo alrededor de la mesa del pudín. Miss Marple se colocó en un punto desde donde podía observar tanto al orador como al resto de los presentes, olvidando por un momento su labor de tejido sobre el regazo. Moresby dio un paso adelante, inflando el pecho con la importancia del momento. En la mano sostenía una copa de lo que parecía ser ponche navideño, aunque Miss Marple notó que aún no lo había probado. Detrás de él, el ramillete se balanceaba suavemente en el aire cálido que ascendía desde la cocina, con la vela parpadeando de forma constante. Queridos amigos, comenzó, su voz se proyectaba con facilidad hasta el fondo del salón, nos reunimos una vez más para celebrar la más alegre de las estaciones. Al mirar alrededor de este salón, decorado con manos dispuestas y corazones generosos, vemos lo mejor de lo que hace de St. Mary Mead el tesoro que es. Beatrice Larkin se movió silenciosamente hacia el gramófono y levantó la aguja, preparando el primer disco. Las notas iniciales de God Rest You Merry, Gentlemen comenzaron a llenar el aire, proporcionando un telón musical a las palabras de Moresby. Pero recordemos, prosiguió, adoptando un tono más serio, que bajo la alegría y la celebración, tenemos responsabilidades los unos con los otros. El fondo navideño al que muchos de ustedes han contribuido tan generosamente representa más que simple caridad. Representa nuestro compromiso con la honestidad, con la equidad, con asegurar que cada don sea entregado y recibido en el espíritu de la verdad. Miss Marple frunció levemente el ceño. Había algo ominoso en esas palabras, algo que hablaba de más que sentimientos navideños. Miró a su alrededor y vio que no era la única que había notado el cambio en el tono de Moresby. Por lo tanto, Moresby alzó su copa más alto, y la luz de la vela sobre el ramillete iluminó el cristal, arrojando destellos en su rostro. Propongo un brindis, que St. Mary Mead nunca vea la primera Navidad triste de su historia. El gramófono continuaba sonando, la melodía familiar envolviendo el salón como un abrazo audible. Pero incluso cuando los vecinos alzaron sus copas en respuesta, Miss Marple seguía observando la escena con creciente inquietud. Algo no estaba del todo bien, aunque aún no lograba precisar qué era lo que le perturbaba. El ramillete oscilaba suavemente sobre sus cabezas, proyectando sombras danzantes sobre los rostros de los presentes. En apenas unos instantes, comprendería que esas sombras eran proféticas, y que alguien en aquella festiva reunión ya había puesto en marcha los acontecimientos que convertirían esa Navidad en la primera triste de la larga y pacífica historia de St. Mary Mead. El brindis fue repetido en todo el salón, con distintos grados de entusiasmo. Miss Marple sorbió delicadamente de su copa de ponche, notando cómo ciertos rostros se habían tensado al escuchar las peculiares palabras de Moresby sobre honestidad y equidad. Fuera cual fuese la corriente subterránea que corría bajo la superficie de esa celebración navideña, era más profunda que las habituales políticas del pueblo a las que estaba acostumbrada a observar.
Vivian Moresby apenas había rozado sus labios con la copa antes de dejarla sobre la mesa más cercana con un golpe seco. El discurso de su marido parecía haberla afectado más que a la mayoría, y Miss Marple notó como sus manos enguantadas temblaban levemente al alisar su falda burdeos. Un tono bastante serio para el día de Navidad, murmuró Lady Bantry, acercándose a la silla de Miss Marple. Cualquiera diría que Archibald estaba presidiendo una junta directiva en vez de una fiesta navideña. Antes de que Miss Marple pudiera responder, Moresby prosiguió con su discurso, aparentemente ajeno a la incomodidad que estaba provocando entre su audiencia. Tengo aquí, dijo, palmeando el bolsillo de su chaqueta, una carta que leeré después de nuestro banquete. Concierne a la correcta administración de nuestro fondo navideño, y creo que será de gran interés para todos ustedes. El gramófono seguía con su melodía, aunque Miss Marple notó que Beatrice Larkin se había apartado de la máquina y ahora estaba de pie junto a la puerta de la cocina, con el rostro pálido bajo su cuidadoso maquillaje. El señor Arra se movía inquieto, de un pie al otro, su jovialidad de antes reemplazada por una inquietud evidente. Solo Nora Pique parecía completamente ajena a las implicaciones de Moresby. Permanecía erguida, con precisión militar, junto a su mesa de donaciones, con los ojos fijos en el orador en lo que bien podía ser aprobación. Miss Marple había aprendido hacía mucho tiempo desconfiar de tales muestras de rectitud, especialmente cuando aparecían junto a cartas misteriosas y comentarios sobre la honestidad. Las luces del salón parpadearon de pronto, provocando que varios levantaran la vista hacia las lámparas eléctricas. La oscilación duró apenas un instante, lo justo para hacerse notar, antes de que la iluminación se estabilizara de nuevo. Pero en ese breve momento de incertidumbre, varias cosas ocurrieron casi al mismo tiempo. Hubo un chasquido seco proveniente de algún lugar sobre sus cabezas. El sonido de la madera partiéndose, o de una cuerda que se rompe bajo tensión. El gramófono continuaba con su alegre melodía, pero la aguja pareció saltar levemente, produciendo una nota discordante que cortó el villancico como una cuchilla. Y entonces, con un estruendo semejante al trueno en un espacio reducido, cayó el Kissing Bough. El ojo entrenado de Miss Marple captó la secuencia de acontecimientos con la claridad que tantas veces le había servido en investigaciones anteriores. El pesado aro de hierro, con su carga de acebo y frutas, y el sustancial candelabro de bronce en su centro, descendió en un amplio arco que habría resultado casi majestuoso, de no ser por su propósito terrible. Archerald Moresby, erguido directamente debajo, con su copa aún alzada en brindis, tuvo quizá un segundo para registrar la sombra descendente antes de que el aro lo golpeara con una fuerza devastadora. El impacto fue espantoso. El aro de hierro lo alcanzó en la sien y en la parte posterior del cráneo con un golpe que lo lanzó al suelo, entre las manzanas y limones desprendidos de la decoración del lazo. Su copa salió volando de sus dedos entumecidos, derramando un chorro de ponche sobre las tablas pulidas, donde pronto se mezcló con algo más oscuro que comenzaba a extenderse bajo su cabeza. Por un momento, el salón quedó congelado en un tableau macabro. El gramófono seguía sonando, sus notas alegres ahora grotescamente inadecuadas. El Kissing Bough yacía torcido en el suelo, como una corona rota, su vela extinguida, y su acebo disperso en todas direcciones. Y en el centro de la devastación permanecía inmóvil y silencioso Archibald Moresby. Fue Vivian Moresby quien rompió el hechizo. Su grito, breve y agudo, sonó más a sorpresa que a dolor. Dio un paso hacia su esposo caído, luego pareció reconsiderar y permaneció donde estaba, con una mano presionada contra su garganta. ¡Santo Dios!, exclamó el doctor Eddock, abriéndose paso entre la multitud atónita. El anciano médico, que conversaba tranquilamente con el reverendo Clement al fondo del salón, se movió con la eficacia practicada de quien está habituado a las emergencias. Se arrodilló junto al cuerpo de Moresby, sus manos trabajando con rapidez en busca de signos de vida. Miss Marple se levantó de su silla con calma engañosa, dejando caer su labor de punto al suelo sin notarlo. Los años de experiencia le habían enseñado que los primeros instantes tras un suceso así eran cruciales, no solo para cualquier esperanza de salvar a la víctima, sino para preservar la escena tal cual había ocurrido. Que nadie se mueva, dijo en voz baja, pero con tal autoridad que la multitud quedó inmóvil. Doctor Eddock, ¿cómo está él? El rostro del doctor, al levantar la vista, era grave. Me temo que no hay nada que hacer. El golpe fue masivo, concentrado en un área amplia, como un aro pesado descendiendo en un balanceo completo. Señaló el círculo de hierro que yacía junto al cuerpo. La muerte debió de ser instantánea. El inspector Slack, que interrumpió su cena navideña al recibir la noticia, llegó con admirable rapidez en compañía de la gente del pueblo. Era un hombre delgado, enérgico,
con tendencia a conclusiones apresuradas, aunque Miss Marple había aprendido a valorar su minuciosidad, incluso cuando no coincidía con sus métodos. Bien, dijo con brusquedad, observando la escena con desapego profesional. Caso claro de accidente, diría yo. Decoración mal colgada, cuerda defectuosa o fijaciones flojas. Estas vigas antiguas pueden ser traicioneras cuando soportan peso para el que no fueron diseñadas. Miss Marple guardó silencio, aunque sus ojos atentos ya catalogaban detalles que otros pasaban por alto. Se acercó al cuerpo con cuidado, sin alterar nada, y se detuvo junto al cadáver. Inspector, dijo suavemente, ¿me permitiría sugerir que examine con detenimiento la ropa, en particular las solapas? Slack la miró con la expresión de quien ha aprendido a respetar sus observaciones, pese a su inclinación natural a descartar interferencias civiles. Se inclinó junto al cuerpo y examinó la chaqueta oscura de Moresby. Aquí hay algo, admitió al cabo de un momento. Polvo blanco, muy fino, como tiza. Miss Marple asintió pensativa. Ella lo había notado al instante, una ligera capa sobre la lana oscura, que reflejaba la luz como tiza sobre pizarra. Pero no era polvo ordinario, ni el tipo de residuo que cabría esperar de una decoración caída. Inspector, ¿quisiera observar también el borde de la mesa donde estaba el señor Moresby? Justo ahí, donde la luz lo resalta. Slack siguió su mirada y distinguió una marca curva en la madera pulida, como si algo pesado y liso hubiera sido presionado contra el borde con considerable fuerza. Apenas visible, pero inconfundible. Mientras el inspector continuaba su examen, Miss Marple dejó vagar su atención hacia el gramófono, que alguien por fin había silenciado. El disco permanecía inmóvil en el plato giratorio, y notó que el brazo mostraba un diminuto arañazo en su superficie cromada, una marca entrecruzada, extrañamente situada. Muy peculiar, murmuró para sí, aunque Lady Bantry, que había permanecido a su lado durante la crisis, oyó sus palabras. ¿Qué es peculiar, Jane? Seguro que ha sido un terrible accidente. Estas viejas decoraciones colgadas de vigas centenarias. Pero Miss Marple ya estudiaba la viga en cuestión, sus ojos siguiendo la línea desde donde la cuerda del lazo estaba sujeta hasta el punto directamente encima de donde Moresby había caído. Había algo en la geometría de la caída que no encajaba, algo que sugería fuerzas más complejas que la mera gravedad y un soporte vencido. Quizás, respondió en voz baja, pero los accidentes, querida Dolly, suelen revelarse bajo un examen minucioso. Y a veces, lo que parece infortunio, resulta ser algo mucho más deliberado. El reverendo Clement, ocupado en consolar a sus feligreses, se acercó con gesto solemne. Una tragedia terrible, dijo gravemente, y en el día de Navidad, nada menos. Pobre Archeral. Fuera cuales fuesen sus defectos, no merecía un final así. Miss Marple lo miró con agudeza. ¿Sus defectos, reverendo? El clérigo se sonrojó levemente. Oh, ya sabe cómo es en un pueblo pequeño. La gente habla. Había ciertas irregularidades en la gestión de varios comités. Nada probado, por supuesto, pero Archibald podía ser bastante autoritario en sus métodos. Ya veo, murmuró Miss Marple, archivando esa información para más adelante. Volvió a mirar los restos esparcidos del kissing bowl, el polvo blanco en la solapa del muerto, la sospechosa marca en el brazo del gramófono. No, pensó, acomodándose de nuevo en su silla para esperar las conclusiones oficiales del inspector, esto no había sido un accidente, por mucho que lo pareciera. Alguien en esta festiva reunión había planeado la muerte de Archibald Moresby con considerable cuidado e ingenio. La cuestión ahora no era dónde se había cometido el asesinato, sino cómo, y por quién. La primera Navidad triste en la historia de St. Mary Mead había comenzado. El salón parroquial adquirió un silencio reverente tras la súbita muerte. El inspector Slack trabajaba con minuciosa profesionalidad, fotografiando la escena y tomando notas en su inseparable libreta, mientras el doctor Edoc supervisaba la retirada cuidadosa del cuerpo de Moresby. Las decoraciones festivas parecían burlarse de la solemnidad de la ocasión, sus alegres colores ahora estridentes en la atmósfera cambiada. Miss Marple permanecía en su silla, aparentemente concentrada en recuperar su labor caída, aunque sus ojos azul claro no perdían detalle de lo que ocurría a su alrededor. Sabía por experiencia que los momentos posteriores a una muerte solían revelar tanto como horas enteras de investigación posterior, siempre que uno supiera dónde mirar. Lady Bantry se había autoproclamado coordinadora oficiosa del consuelo, moviéndose entre los aldeanos conmocionados con ofertas de té y palabras suaves. Pero Miss Marple advirtió que varios de los presentes parecían menos impactados de lo que cabría esperar. Beatrice Larkin, en particular, mostraba una compostura casi asombrosa,
ordenando con eficacia las guirnaldas de papel como si no hubiera ocurrido nada más grave que un accidente doméstico. Asunto terrible, murmuró Beal, el jardinero, junto a la pared, retorciendo su gorra en sus manos curtidas. Esa cuerda parecía bien fuerte cuando la probé ayer al colgarlo. Tan resistente como cualquiera con la que haya trabajado. Miss Marple levantó la vista de su tejido con aparente indiferencia. ¿Probó usted la cuerda, señor Beal? Qué esmerado por su parte. Oh, sí, señorita. Siempre lo hago al colgar algo pesado. Le di un buen tirón y aguantó firme. No entiendo cómo pudo romperse así. Muy desconcertante, coincidió Miss Marple. ¿Acaso notó algo extraño en el arreglo esta mañana, cuando ajustó la altura? El rostro curtido de Beal se frunció en concentración. Bueno, ahora que lo menciona, había algo distinto en cómo colgaba. El equilibrio parecía cambiado. Cuando lo puse anoche, todo estaba nivelado y recto. Pero esta mañana, cuando el señor Moresby me pidió subirlo esos 2 dedos de más, parecía inclinarse hacia el aro de hierro. El inspector Slack, que examinaba el lazo caído con una lupa, alzó la vista bruscamente. ¿Inclinarse hacia el aro, dice? Eso sugiere que la distribución del peso fue alterada entre ayer y esta mañana. Miss Marple se levantó con gracia y se acercó al inspector, con su tejido ordenado bajo un brazo. Si me permite una observación, inspector, ese polvo blanco en la solapa del difunto resulta bastante interesante. Slack frunció el ceño al mencionarlo. Yo también me lo he estado preguntando. No parece residuo de acebo ni de yedra. Efectivamente, no lo es, convino Miss Marple. Parece ser whiting, la tiza en polvo que se utiliza para limpiar vidrio y crear efectos de nieve artificial. Muy distintiva por su textura y por cómo se adhiere a la tela. Se dirigió hacia la galería que corría a un lado del salón, sus ojos agudos examinando la barandilla decorada. Creo que hallará que alguien ha sido bastante generoso con los efectos de nieve navideña ahí arriba. Mire cómo cubre el pasamanos. El inspector siguió su mirada y asintió con renuencia. Tiene razón. Pero ¿cómo pudo acabar ese polvo en la ropa de Moresby? Estaba bastante lejos de la galería cuando cayó el lazo. Excelente pregunta, murmuró Miss Marple. Se acercó a la mesa donde Moresby había brindado y se inclinó para examinar más de cerca la superficie pulida. Inspector, ¿sería tan amable de traer su lupa? Bajo el aumento, la marca curva en el borde de la mesa se hizo más evidente. Era una depresión lisa, como si algo pesado y redondeado hubiese sido presionado contra la madera con gran fuerza. Muy revelador, observó Miss Marple. La marca está exactamente donde se situaba el señor Moresby, y parece reciente. La madera está ligeramente comprimida, lo que indica que se aplicó una presión significativa. Se irguió y volvió su atención al gramófono que reposaba en su mesa cercana. La máquina era un modelo costoso, su caja de caoba reluciente por el cuidado. Pero fue el brazo lo que captó su interés. ¡Qué curioso!, murmuró, examinando el mecanismo cromado. Aquí hay un pequeño arañazo, entrecruzado, como si algo áspero hubiera sido atado al brazo y luego arrancado de golpe. Beatrice Larkin, que recogía las decoraciones dispersas, alzó la vista ante esas palabras. ¿Atado al brazo del gramófono? ¿Con qué propósito? Excelente pregunta, señora Larkin, respondió Miss Marple con suavidad, aunque sospecho que la respuesta podría encontrarse entre estas cadenas de papel. Son notablemente resistentes, ¿no le parece? Mucho más que las habituales. Alzó uno de los eslabones y lo examinó con cuidado. El papel era más grueso de lo normal, y la construcción mostraba una atención inusual al detalle. Pero un eslabón en particular llamó poderosamente su atención. A diferencia de los demás, este eslabón parecía un poco más rígido, como si algo hubiera sido insertado dentro de sus capas dobladas. ¡Qué interesante!, observó, sosteniendo el eslabón a contraluz. Este parece contener algo más sustancial que pasta y papel. Con dedos delicados, abrió con cuidado el eslabón. En el interior, recorriendo toda la longitud del pliegue de papel, había un hilo fino de costura blanca. Su extremo estaba rematado con un nudo limpio, atado con la precisión de alguien acostumbrado a ese tipo de trabajo. El inspector Slack examinó el hilo con creciente interés. Ese es un nudo de carnicero, si no me equivoco. Doble vuelta, muy seguro. No es el tipo de cosa que uno esperaría encontrar en una decoración de papel. Miss Marple asintió pensativa. En efecto, no. Y si examina con cuidado el punto de suspensión del ramo de besos, creo que podría encontrar rastros de un hilo similar.
El inspector dirigió su atención a los restos enredados del sistema de suspensión del adorno. La cuerda principal estaba intacta, tal como Beal había asegurado, pero había elementos adicionales que no parecían tener ningún propósito decorativo. Un pequeño lazo cerca del candelabro central mostraba signos de haber sido anudado recientemente, y atrapadas en el cáñamo torcido había varias fibras blancas que coincidían con el hilo del eslabón de papel. Arreglo de lo más peculiar, murmuró Slack, casi como si alguien hubiera montado un sistema de soporte adicional. O quizá, sugirió Miss Marple suavemente, un mecanismo de liberación. El hilo corriendo desde el gramófono, a través de la cadena de papel, hasta algún punto superior, crearía un temporizador bastante ingenioso, ¿no cree? Lady Bantry, que había estado escuchando con creciente asombro, se acercó al pequeño grupo. Jane, seguramente no estará sugiriendo que alguien provocó deliberadamente la caída del adorno. No sugiero nada por ahora, respondió Miss Marple con su habitual cautela. Me limito a observar lo que revela la evidencia. Aunque debo decir que la precisión del momento es bastante notable, que el adorno cayera justo en el instante del brindis sugiere o una coincidencia extraordinaria o una planificación cuidadosa. Caminó lentamente alrededor de la escena, sus ojos captando detalles que otros habían pasado por alto. Cerca de la base de la viga de la que había colgado el ramo de besos, se detuvo a examinar una pequeña bolita cerosa que había pasado inadvertida en la confusión general. Inspector, quizá quiera preservar esto, dijo, señalando el diminuto objeto. Parece cera de sellar, del tipo que se usa para fijaciones temporales. A medida que las observaciones de Miss Marple iban calando en los presentes, una nueva tensión llenó el salón. Lo que había parecido un trágico accidente se revelaba como algo mucho más siniestro. Alguien entre los festejantes de Navidad había empleado una considerable inventiva para cometer un asesinato, usando los propios símbolos de la temporada como instrumentos de muerte. Vivian Moresby, que había mantenido la compostura durante el impacto inicial, ahora parecía cada vez más agitada. Se mantenía apartada de los demás, con sus elegantes guantes retorciéndose entre los dedos, observando la investigación con algo que podía ser miedo. «Esto es absurdo», exclamó de pronto, con la voz aguda por la tensión. La muerte de Archibald fue claramente un accidente. Esas teorías salvajes sobre hilos y temporizadores no son más que fantasía. Miss Marple la miró con suave simpatía. Por supuesto, esto debe de ser terriblemente doloroso para usted, querida. Pero me temo que la evidencia sugiere lo contrario. Alguien se tomó un gran trabajo para asegurarse de que su esposo estuviera exactamente en el lugar correcto, en el momento preciso. Las implicaciones flotaron en el aire como incienso, pesadas e ineludibles. El día de Navidad en St. Mary Mead se había convertido, en efecto, en el primero triste de la historia del pueblo, pero no por una tragedia natural. Lo había sido por la malicia humana, cuidadosamente planeada y ejecutada con pericia. El hallazgo del hilo dentro de la cadena de papel había transformado la atmósfera del salón parroquial, pasando de una pena conmocionada a una sensación cercana al temor. El inspector Slack recogía metódicamente las pruebas, mientras los aldeanos observaban con horror fascinado cómo su celebración navideña se revelaba como la escena de un crimen cuidadosamente orquestado. Miss Marple continuó su silencioso examen de las decoraciones, su ojo entrenado buscando anomalías que otros podrían descartar como insignificantes. Las cadenas de papel que festoneaban el salón eran, en efecto, notoriamente bien construidas, muy superiores a las producciones apresuradas habituales de los comités del pueblo. Cada eslabón había sido cortado con precisión y unido con regularidad matemática, creando guirnaldas que eran tanto bellas como funcionales. Señora Larkin, dijo en tono conversacional, estas cadenas son realmente excepcionales. ¿Las hizo todas usted misma? Beatrice Larkin levantó la vista desde donde recogía hojas de acebo esparcidas, el rostro enrojecido por lo que podía ser orgullo o vergüenza. Oh sí, siempre insisto en hacer las decoraciones como es debido. No soporto el trabajo chapucero, especialmente en Navidad. Cada cadena me llevó horas completarla, pero creo en mantener los estándares. Muy loable, murmuró Miss Marple, siguiendo la línea de una guirnalda en particular que se extendía desde la mesa del gramófono hacia el centro del salón. Y veo que ha usado las cadenas para algo más que mera decoración. Esta parece sostener parte del arreglo del ramo de besos. En efecto, un examen más detenido reveló que varias de las cadenas de papel cumplían funciones estructurales además de ornamentales. Estaban ancladas en varios puntos alrededor del salón y convergían cerca de la viga de la que había colgado el adorno, creando una red de soportes coloridos casi invisibles a una observación casual. Lady Bantry se acercó,
su habitual jovialidad atenuada por la gravedad de la situación. Jane, no puedes creer que alguien usara decoraciones navideñas para cometer un asesinato. Parece tan doméstico. Querida Dolly, respondió Miss Marple con una leve sonrisa. En mi experiencia, los crímenes más eficaces suelen ser los más domésticos. Emplean objetos familiares y explotan circunstancias ordinarias de formas extraordinarias. Siguió con el dedo el recorrido de la cadena que contenía el hilo, observando cómo pasaba por varios puntos estratégicos antes de desaparecer en el enredo general de las decoraciones cerca del techo. La ingeniería era, en realidad, bastante notable. Alguien había invertido mucho tiempo y reflexión en crear lo que parecía ser una simple exhibición festiva, pero que en realidad era un sofisticado mecanismo. El inspector Slack se les unió, con su cuaderno lleno de observaciones y medidas. Encontré más rastros de ese polvo de tiza cerca de la viga, informó. Y definitivamente hay señales de que algo estuvo fijado temporalmente al punto de soporte principal. Pequeños orificios en la madera, hechos recientemente. Fascinante, observó Miss Marple. Y los discos del gramófono. Noté que había varios en el estante junto a la máquina. 2 copias de la misma colección de villancicos, respondió Slack, consultando sus notas. La señora Larkin dice que guarda duplicados por si se rompen, pero uno de ellos muestra un desgaste inusual en la ranura final. Mucho más profundo de lo que cabría esperar por el uso normal. El color de Beatrice Larkin se intensificó ante esta revelación. Tuve que poner ese disco en particular varias veces para lograr que el tiempo coincidiera con la ceremonia, explicó rápidamente. La aguja se atascaba, así que tuve que reiniciarlo repetidamente. Miss Marple asintió pensativa. ¿Qué problema para usted? Y sin embargo la aguja parecía funcionar perfectamente bien cuando ocurrió la tragedia. Tal vez el problema no estaba en la máquina misma, sino en algo atado al brazo de la aguja. El silencio que siguió a esta observación fue profundo. Miss Marple tenía una forma de hacer sugerencias que parecían inocentes en la superficie, pero que cargaban con implicaciones más hondas para aquellos con la conciencia culpable. El reverendo Clement, que había estado atendiendo discretamente a los miembros más afectados de su congregación, se acercó al grupo investigador. Lamento interrumpir, dijo suavemente, pero creo que debería mencionar algo que Archibald me dijo a principios de esta semana. Parecía bastante agitado por algunas irregularidades que había descubierto en las cuentas del fondo navideño. ¿Qué tipo de irregularidades?, preguntó con brusquedad el inspector Slack. Nada específico, me temo, pero mencionó algo sobre donaciones redirigidas y gastos ajustados sin la debida autorización. Planeaba abordar el asunto públicamente, dijo. Algo sobre garantizar que la Navidad siguiera siendo honesta y transparente. Miss Marple intercambió una mirada significativa con Lady Bantry. Eso explicaría lo incisivo de su brindis, observó, y la misteriosa carta que mencionó. Vivian Moresby, que había mantenido un silencio tenso, de repente habló. Archibald siempre encontraba fallos en los esfuerzos de los demás. No soportaba la idea de que alguien más recibiera crédito por el trabajo benéfico. Si hubo problemas con el fondo, probablemente fue por su propia intromisión. La amargura en su voz sorprendió a todos, incluso a ella misma. Inmediatamente pareció turbada, como si hubiera revelado más de lo que pretendía. Mi querida señora Moresby, dijo Miss Marple con amabilidad. El duelo nos afecta de maneras distintas. Quizá prefiera descansar en un lugar tranquilo mientras el inspector termina su investigación. No, replicó Vivian con firmeza. Quiero escuchar lo que sucedió. Archibald podía ser difícil, pero merecía algo mejor que esto. Miss Marple volvió a centrar su atención en las cadenas de papel, siguiendo sus intrincados patrones con una comprensión cada vez mayor. Cuanto más estudiaba el arreglo, más impresionada quedaba por la astucia de su creador. Era una obra maestra de distracción, que usaba el alegre desorden de las decoraciones navideñas para ocultar un propósito mortal. Inspector, dijo en voz baja, creo que descubrirá que esta cadena en particular sirve para algo más que para decorar. Si mi teoría es correcta, funcionó como un cable guía, permitiendo a alguien controlar la liberación del ramo de besos desde una distancia considerable. Señaló una sección donde la cadena pasaba por un pequeño ojal metálico pintado para coincidir con la viga. Esto permitiría que el hilo se moviera libremente manteniéndose bien alineado. Cuando el gramófono llegara al final de su disco, el brazo de la aguja tiraría del hilo, que viajaría a lo largo de esta cadena hasta el punto de liberación superior. Beal, que había estado escuchando con creciente asombro, negó con la cabeza maravillado.
Eso requeriría un conocimiento considerable de mecánica y tiempos. No es algo que esperarías de un aldeano común. Quizá no, convino Miss Marple, pero alguien con experiencia en organizar eventos complejos, alguien acostumbrado a coordinar múltiples elementos para lograr un resultado específico en un momento preciso, podría encontrar tal desafío perfectamente dentro de sus capacidades. Sus ojos se posaron en Beatrice Larkin con una suave especulación. La organizadora se había puesto muy pálida, su eficiente compostura comenzando por fin a resquebrajarse bajo el peso de la paciente observación de Miss Marple. De verdad, Miss Marple, dijo Beatrice con fingida ligereza. Lo hace sonar como si organizar una reunión parroquial requiriera las habilidades de un ingeniero. En absoluto, replicó serenamente Miss Marple. Pero siempre he encontrado que las personas que destacan en un tipo de organización suelen poseer talentos que se trasladan fácilmente a otros campos. La misma atención al detalle que crea hermosas cadenas de papel también podría concebir aplicaciones más complejas para materiales similares. La red de evidencias se estrechaba alrededor de la verdad, tan precisa como las propias cadenas de papel. Alguien en el salón había usado su conocimiento íntimo de los preparativos navideños para crear un arma homicida a partir de los propios símbolos de alegría y celebración. La ironía no pasó inadvertida para Miss Marple, que había visto cómo la naturaleza humana podía corromper incluso las ocasiones más inocentes. A medida que continuaba la investigación, se hacía cada vez más evidente que la primera Navidad triste en la historia de St. Mary Mead no había sido un accidente ni un juicio divino, sino el resultado de una malicia muy humana disfrazada de decoración festiva. La atención de Miss Marple se había concentrado cada vez más en el gramófono y en los discos que lo acompañaban. Había algo en la precisión mecánica del crimen que sugería una familiaridad íntima con las capacidades de aquel aparato. Se acercó al gabinete de caoba con los pasos medidos de alguien que entiende que los detalles más pequeños suelen contener la mayor importancia. Los dos discos reposaban uno al lado del otro en el estante bajo el plato giratorio, sus superficies negras brillando bajo las luces eléctricas. A primera vista parecían idénticos, la misma etiqueta del fabricante, la misma alegre colección de villancicos, incluso el mismo número de catálogo. Pero Miss Marple había aprendido hacía mucho tiempo que las aparentes similitudes a menudo escondían diferencias cruciales. Inspector, llamó suavemente, ¿podría molestarle por su lupa una vez más? Slack se acercó con el instrumento solicitado, su expresión mostrando un respeto a regañadientes por las habilidades de observación de la anciana. ¿Qué ha descubierto ahora, Miss Marple? Estos discos, respondió, levantando cada uno cuidadosamente por los bordes. La señora Lynn mencionó tener que reiniciar la música varias veces por problemas con la aguja, pero mire aquí, en los surcos de salida. Bajo la lupa, la diferencia se hizo inmediatamente evidente. Un disco mostraba los patrones normales de desgaste de un uso moderado, ligeros arañazos que seguían la espiral del surco en líneas limpias y regulares. El segundo disco, sin embargo, mostraba algo muy distinto. Su surco de salida, el área lisa en el centro donde la aguja descansa al terminar la reproducción, estaba marcado por un profundo arañazo circular que se había alisado por el paso repetido de la aguja. Extraordinario, murmuró el inspector Slack. Eso no es un desgaste normal. Es como si la aguja hubiera sido forzada a recorrer esa zona repetidamente bajo una presión inusual. Miss Marple asintió pensativa. En efecto. ¿Y qué podría causar que una aguja se comportara de esa manera? Quizás si estuviera cargando con un peso adicional, un hilo, por ejemplo, que crearía resistencia extra al llegar al final del disco. Lady Bantry, que había seguido la discusión técnica con cierta dificultad, frunció el ceño. Pero Jane, ¿por qué querría alguien hacer que la aguja se quedara atascada al final de un disco? Una excelente pregunta, querida mía. Considere la mecánica de lo que hemos descubierto. Un hilo corre desde el gramófono a través de las guirnaldas de papel hasta algún tipo de mecanismo de liberación en lo alto. Cuando el disco termina de sonar, la aguja encuentra resistencia en ese surco dañado. ¿Qué ocurre con el brazo del tocadiscos? Se tensaría, dijo el doctor Haddock, que había regresado de sus deberes médicos y seguía la investigación con interés profesional. El mecanismo automático intenta levantar la aguja, pero si hay algo sujeto al brazo, crearía tensión a lo largo de la línea que esté conectada. Precisamente, concordó Miss Marple. Un dispositivo de cronometraje muy ingenioso, mucho más fiable que cualquier reloj, porque depende de la duración fija de la grabación musical. Beatrice Larkin se había quedado muy quieta durante este intercambio. Su habitual eficiencia activa la había abandonado, y permanecía inmóvil junto a los restos esparcidos de sus decoraciones cuidadosamente elaboradas,
como una general contemplando un campo de batalla perdido. Señora Lynn, dijo Miss Marple con cortesía suave. Usted mencionó tener que reiniciar este disco en particular varias veces. ¿Podría decirme cuándo surgió por primera vez esa dificultad? Yo, no estoy segura, respondió Beatrice, con una voz más débil de lo habitual. Estos últimos días han sido una vorágine de preparativos. Uno pierde la noción de esos pequeños detalles. Por supuesto, concedió Miss Marple amablemente, aunque sospecho que el problema pudo haberse desarrollado muy recientemente, tal vez incluso esta misma mañana, cuando hacía los últimos ajustes para asegurar que todo saliera perfecto para el discurso del señor Moresby. El silencio que siguió fue profundo. Incluso los murmullos de los demás aldeanos cesaron, pues las implicaciones de la delicada pregunta de Miss Marple eran ya claras. El inspector Slack examinó el segundo disco más de cerca, sosteniéndolo en varios ángulos para captar la luz. Este daño es definitivamente reciente, anunció. Las paredes del surco están limpias, no llenas del polvo y residuos que esperarías en algo más antiguo, y hay diminutas limaduras metálicas incrustadas en el vinilo, consistentes con una aguja forzada a recorrer la misma zona en condiciones anormales. El señor Graves, que había permanecido inusualmente callado desde el descubrimiento de la trama, dio un paso adelante con visible renuencia. No me gusta hablar mal de nadie, comenzó vacilante, pero hay algo que creo que debería saber. Archibald vino a verme ayer por la tarde, después de que la tienda cerrara. Me preguntaba por las contribuciones al fondo de Navidad, quería verificar las cantidades que yo había donado. ¿Y qué le dijo usted? Preguntó Miss Marple con interés. La verdad, por supuesto, pero él parecía creer que las cantidades registradas eran distintas de lo que en realidad había dado, más pequeñas de alguna forma, y mencionó que también las contribuciones de otros parecían haber sido ajustadas. Nora Pique, la jefa de correos, resopló con desaprobación. Archerál siempre fue de hacer acusaciones sin pruebas adecuadas. Que la contabilidad no estuviera a su gusto no significaba que pasara nada indebido. Aún así, observó Miss Marple con suavidad, parece que el señor Moresby había descubierto algún tipo de irregularidad que pensaba abordar públicamente. La carta que mencionó presumiblemente contenía detalles de sus hallazgos. Vivian Moresby alzó la vista bruscamente ante este recordatorio. La carta de Archibald. La había olvidado en medio de toda la confusión. Dijo que la llevaba en el bolsillo de su chaqueta. El inspector Slack asintió con seriedad. Revisé el contenido de su ropa como parte del procedimiento estándar. En efecto había un sobresellado, dirigido al comité parroquial. Tenía previsto leerlo una vez completada la investigación inmediata. Quizás, sugirió Miss Marple, ha llegado el momento de examinar la última comunicación del señor Moresby. Podría arrojar una luz considerable sobre los motivos detrás de esta tragedia. Mientras Slack sacaba el sobre de su maletín de pruebas, Miss Marple continuaba su estudio del gramófono. La colocación de la máquina en relación con el muérdago había sido claramente planeada con precisión matemática. El ángulo del trayecto del hilo, la altura del mecanismo de liberación, incluso la distribución del peso del adorno, todo había sido calculado para asegurar que el letal aro de hierro se balanceara en el arco exacto para golpear a su víctima prevista. Una ingeniería notable, murmuró para sí misma. Alguien con considerables dotes de organización y un conocimiento íntimo de principios mecánicos, sin mencionar acceso a todos los materiales y la oportunidad de instalar un sistema tan elaborado sin ser detectado. Las piezas del rompecabezas iban encajando con lógica inexorable, el disco dañado que proveería el cronometraje crucial, el hilo oculto dentro de la guirnalda de papel, el gramófono colocado con cuidado y el muérdago colgado con precisión. Todos, componentes de un método de asesinato tan ingenioso como frío. Mientras el inspector Slack se preparaba para leer la última carta de Archibald Moresby, Miss Marple se detuvo a observar los rostros de los sospechosos reunidos. Alguien entre ellos había planeado este crimen con meticulosa atención al detalle, usando su conocimiento de las rutinas del pueblo y de las tradiciones navideñas para crear lo que debería haber sido el crimen perfecto. La única falla en su plan, reflexionó, había sido subestimar los poderes de observación de una anciana silenciosa con talento para notar lo que otros pasaban por alto. Es simplemente una cuestión de comprender el principio y practicar los movimientos hasta que se vuelvan automáticos. El inspector Slack había vuelto a su examen del techo, esta vez concentrándose en la zona inmediatamente alrededor de los ganchos. Aquí arriba también hay una mancha de ese polvo blanco, informó, y lo que parece una pequeña mancha de cera, como si algo hubiera sido fijado temporalmente en su lugar. Miss Marple asintió pensativamente.
La cera serviría para sujetar un alfiler o una pequeña palanca en la posición precisa requerida. Una vez que el hilo lo soltara, el mecanismo se activaría y el arco caería. Caminó lentamente por la escena, reconstruyendo en su mente la secuencia de acontecimientos que había llevado a la muerte de Archibald Morby. La precisión requerida era extraordinaria, cada elemento debía colocarse exactamente, cada intervalo calculado al segundo. La ingeniería es bastante sofisticada, murmuró en voz alta. El asesino necesitaba comprender no solo los principios mecánicos implicados, sino también la duración exacta del disco de gramófono. Habría tenido que probar el sistema repetidamente para garantizar un cronometraje perfecto. Lady Bantry se estremeció a pesar del calor del salón. Es tan frío y calculador, Jane, planear la muerte de alguien con semejante precisión metódica. En efecto, coincidió Miss Marple con tristeza. Y, sin embargo, hay algo casi desesperado en la complejidad del plan, alguien que se sintió acorralado, quizás sin otra forma de evitar la exposición pública de sus fechorías. El reverendo Clement se acercó con un porte grave, acorde a las circunstancias. Miss Marple, he estado reflexionando sobre lo que Archibald dijo acerca del fondo navideño. Si realmente hubo irregularidades, representarían una grave violación de confianza. El fondo sostiene a varios de nuestros feligreses más vulnerables. Así es, vicario. Y la perspectiva de una deshonra pública podría empujar a alguien a medidas extremas, en especial si se había convencido a sí mismo de que sus actos estaban de algún modo justificados. La mirada de Miss Marple recorrió a los sospechosos reunidos, observando los distintos grados de tensión y ansiedad en sus rostros. Alguien entre ellos había cometido el crimen perfecto, o al menos eso creía. La trágica ironía era que su propio perfeccionismo había generado las pruebas que acabarían por delatarlo. El gancho nuevo brillando en la viga antigua, las cuerdas anudadas con precisión, el disco de gramófono dañado, el hilo oculto entre las guirnaldas de papel, cada elemento había sido planificado con un cuidado meticuloso. Pero en su obsesión por los detalles mecánicos, el asesino había pasado por alto el elemento humano, la tranquila observación de una anciana que entendía que los crímenes más domésticos suelen revelar los secretos más oscuros del corazón humano. Mientras el inspector Slack se preparaba para leer la última carta de Archibald Morby, Miss Marple reflexionaba sobre la amarga ironía de que la Navidad, la época de paz y buena voluntad, se hubiera pervertido en un instrumento de venganza y muerte. El inspector Slack sostuvo el sobresellado con la reverencia debida a lo que podría ser el último testamento de un hombre muerto. El salón parroquial se había vuelto antinaturalmente silencioso mientras los aldeanos esperaban averiguar qué revelaciones Morby había querido compartir con ellos. Incluso los niños, que jugaban en la sala contigua, parecían captar la gravedad del momento y habían guardado silencio. Miss Marple se colocó en un punto desde el que podía observar tanto al inspector mientras leía como los rostros de quienes podían verse afectados por el contenido de la carta. Sus años de experiencia le habían enseñado que las reacciones iniciales a menudo revelaban más que las explicaciones posteriores, y estaba preparada para captar cada matiz de expresión. Él sobrellevaba la característica caligrafía precisa de Morby, para ser leído después del brindis navideño, para que jamás tengamos la primera triste Navidad de la historia. La ironía de esas palabras, dadas las circunstancias, no pasó desapercibida para ninguno de los presentes. Slack abrió el sobre con cuidado y extrajo varias hojas mecanografiadas junto con lo que parecía ser una lista manuscrita. Su expresión se volvió cada vez más sombría al revisar el contenido. Bien, inspector, lo apremió el doctor Ock tras un momento de tenso silencio. Es un informe detallado de las irregularidades en el fondo navideño, respondió Slack con solemnidad. Nombres, fechas, cantidades. Morby parece haber llevado a cabo una investigación bastante exhaustiva. Se aclaró la garganta y comenzó a leer algunos pasajes seleccionados. Es con gran reticencia que saco estos asuntos a la luz pública, pero mi deber con esta comunidad exige nada menos que una completa honestidad. En los últimos 18 meses, he descubierto discrepancias sistemáticas en la gestión de nuestro fondo benéfico. Vivian Morby se dejó caer pesadamente en la silla más cercana, el rostro privado de todo color. Oh, Archibald, susurró. Siempre tenías que ser la autoridad moral para todos los demás. El inspector continuó, las donaciones han sido registradas por montos menores a los realmente entregados, con las diferencias aparentemente desviadas a fines no autorizados. Los gastos han sido inflados o completamente inventados. Lo más inquietante de todo, los bienes destinados a los pobres han sido desviados para uso personal. Un suspiro colectivo se elevó de los aldeanos reunidos. Tales acusaciones, de probarse,
sacudirían los cimientos de la confianza en su pequeña comunidad. Ha nombrado a individuos específicos, prosiguió Slack, con voz cada vez más pesada. Hargreaves y Beal son mencionados, pero con asteriscos que indican que recibieron bienes fuera de las normas establecidas. El señor Hargreaves dio un paso adelante, el rostro enrojecido de indignación. Eso es una maldita mentira. Doné la mitad del asado para la fiesta de hoy. Jamás he tomado ni un penique de ningún fondo de la iglesia. Ni yo, añadió Beal con tranquila dignidad. Lo único que recibí fue permiso para llevarme algunas de las flores viejas del altar para mi montón de compost. Nada que no estuviera destinado al cubo de basura de todas formas. Miss Marple estudió la lista manuscrita que acompañaba al mecanografiado. Inspector, ¿podría examinar ese documento adicional? La escritura parece distinta a la de la carta principal. Slack le pasó la lista, y Miss Marple la sostuvo a contraluz con atención minuciosa. Los nombres y cantidades estaban efectivamente mecanografiados en lo que parecía ser papel oficial del Instituto de Mujeres, pero los asteriscos junto a los nombres de Hargreaves y Beal habían sido añadidos después, en una mano completamente distinta. ¡Qué interesante!, murmuró. La lista original no contiene acusaciones contra estos dos caballeros. Los asteriscos y sus implicaciones fueron añadidos posteriormente por otra persona. El inspector Slack estudió el libro de cuentas con atención, comparando las cifras registradas con las cantidades listadas en la carta de Moresby. Aquí hay un patrón constante. Las donaciones redondeadas a la libra más baja, a veces por montos bastante sustanciales. Un billete de 5 libras se convierte en 4. 7 chelines se convierten en 6. ¿Y a dónde fueron a parar esas cantidades sobrantes?, preguntó el doctor Haddock con tono punzante. La pregunta flotó en el aire como el humo de una vela apagada. Miss Marple notó que Beatrice Larkin se había acercado a las puertas de la cocina, como preparándose para una retirada estratégica si fuese necesario. Si pudiera examinar las partidas de gastos, sugirió Miss Marple suavemente, sospecho que resultarían igualmente reveladoras. En efecto, los registros de gastos mostraban un patrón de contabilidad creativa que habría impresionado a un auditor profesional, facturas por suministros con precios sorprendentemente altos, pagos a proveedores cuyos nombres no aparecían en ningún otro registro del pueblo y una serie de desembolsos en efectivo que desafiaban cualquier explicación detallada. Vivian Moresby había estado observando las actuaciones con un aire distante, como alguien cuyas peores sospechas se confirmaban. Archibald lo sospechaba desde hace meses, dijo en voz baja. Seguía preguntándome sobre los gastos de la casa, preguntándose si pensaba que la parroquia estaba pagando demasiado por ciertos artículos. Yo creí que era simplemente su tacañería habitual. ¿Y cuándo comenzó su investigación en serio?, inquirió Miss Marple. Hace unas 6 semanas, diría yo. Empezó a quedarse tarde en la oficina parroquial, revisando registros antiguos y comparando facturas con las entregas reales. Incluso visitó personalmente a varios proveedores para verificar sus cobros. El inspector Slack levantó la vista del libro mayor con creciente preocupación. Señora Larkin, como tesorera del fondo, usted habría sido responsable de la mayoría de estas partidas. Beatrice se irguió con la dignidad que le quedaba. Cumplí mis deberes exactamente como lo indicó el comité. Si hubo errores en los registros, desde luego no fueron deliberados. Por supuesto que no, coincidió Miss Marple con tono tranquilizador, aunque me pregunto si podría ayudarnos a entender la secuencia de los hechos de esta mañana. Su paradero durante el periodo crucial podría ayudarnos a establecer la cronología. La petición de coartadas provocó un temblor visible en la compañía reunida. Lo que había comenzado como un trágico accidente era ya, sin duda, una investigación de asesinato, con los movimientos de cada persona bajo escrutinio. Vivian Moresby habló primero, su voz firme a pesar de la tensión. Yo estaba ocupándome de las luces en la entrada. Las conexiones eléctricas eran poco fiables, y pasé bastante tiempo en la caja de enchufes intentando evitar que parpadearan. ¿Y permaneció en esa zona durante todo el discurso de su esposo?, preguntó el inspector Slack. Sí, hasta que escuché el estruendo. El cableado necesitaba atención constante y temía que pudiéramos perder toda la iluminación decorativa si lo abandonaba. Miss Marple asintió pensativa. Las luces de hadas, en efecto, habían dado problemas, aunque su breve parpadeo justo antes de la tragedia ahora parecía ominosamente significativo. El testimonio de Beatrice Larkin vino después, pronunciado con la precisión de alguien acostumbrada a las responsabilidades organizativas. Yo estaba junto al gramófono. Naturalmente,
Era mi deber asegurarme de que el acompañamiento musical transcurriera sin contratiempos. Permanecí allí durante todo el brindis, lista para ajustar el volumen o cambiar el disco si era necesario. Una posición muy conveniente, observó Miss Marple con suavidad. Le habría permitido una excelente vista de todo lo que ocurría. El señor Hargrave se movió incómodo antes de ofrecer su coartada. Yo estaba atendiendo el asado en la cocina. La pieza estaba en una etapa crítica y no podía permitirme dejarla desatendida. Pregunte a cualquiera que sepa cocinar, no se abandona un asado de 7 kilos durante el dorado final. El doctor Haddock asintió en señal de confirmación. Puedo dar fe de ello. Pasé brevemente por la cocina durante el discurso, y Hargraves estaba completamente concentrado en su labor. El relato de Bill fue característicamente modesto. Yo estaba en el vestíbulo revisando las decoraciones exteriores. El viento estaba haciendo estragos con las coronas en las puertas y quería asegurarme de que nada se soltara durante la ceremonia. Y, sin embargo, logró responder con mucha rapidez cuando ocurrió el accidente, observó el inspector Slack. El sonido viaja bien en estos viejos edificios, inspector. El estruendo fue lo bastante fuerte como para despertar a los muertos, si me permite la expresión. Miss Marple se encontró estudiando de nuevo la disposición física del salón. Desde la posición de Beatrice junto al gramófono se tendría, en efecto, una vista despejada tanto del adorno colgante como de la ubicación de Morby bajo él. Más importante aún, los controles del gramófono permitirían un cronometraje preciso de cualquier mecanismo conectado a su funcionamiento automático. Señora Larkin, dijo de manera conversacional, cuando mencionó tener que reiniciar el disco varias veces, ¿fue durante la ceremonia o durante sus preparativos anteriores? Durante los preparativos, naturalmente, respondió Beatrice con rapidez. Jamás habría interrumpido el discurso del señor Moresby con esas dificultades técnicas. Por supuesto que no. Aunque imagino que debió familiarizarse bastante con la duración exacta de la grabación a través de esas repeticiones. La implicación era sutil pero inconfundible. Cualquiera que hubiera reproducido el mismo disco varias veces sabría exactamente cuándo terminaría, proporcionando un cronometraje perfecto para cualquier mecanismo dependiente de las funciones automáticas del gramófono. El inspector Slack volvió al libro de cuentas, su dedo siguiendo las columnas de cifras con creciente comprensión. El patrón se hace más claro cuanto más lo examina uno. Pequeñas cantidades desviadas de forma constante durante muchos meses, creando una suma considerable sin que ningún robo individual fuera lo bastante grande para atraer atención inmediata. Una técnica, añadió Miss Marple, que requiere gran habilidad organizativa y acceso a los registros originales de donaciones. Alguien debía conocer las cantidades reales entregadas para poder registrar sumas menores de manera convincente. Lady Bantry, que había seguido las revelaciones financieras con creciente consternación, movió la cabeza con tristeza. Pensar que alguien en quien confiábamos pudiera traicionar a la comunidad de una manera tan calculada, y luego cometer un asesinato para evitar ser descubierto. Lo que más me inquieta es el asesinato, confesó el doctor Haddock. Las irregularidades financieras, aunque graves, podrían haberse resuelto con restitución y discreción. Pero quitar una vida humana cruza una línea que jamás puede deshacerse. Miss Marple asintió con gravedad. Ciertamente, doctor. Aunque sospecho que el asesino se convenció a sí mismo de que de algún modo protegía a la comunidad del escándalo. Quizá creyó que las acusaciones públicas del señor Moresby dañarían irreparablemente la reputación del pueblo. Se inclinó una vez más sobre los restos esparcidos del adorno colgante, sus ojos agudos catalogando las pruebas de un asesinato premeditado. La precisión del mecanismo, el cronometraje cuidadoso, la elaborada distracción, todo hablaba de alguien que había planeado con meticulosa atención al detalle. La trágica ironía, reflexionó, era que las mismas habilidades que habían hecho exitoso el desfalco también aseguraban que el asesinato acabaría siendo detectado. El mismo enfoque metódico que permitió que pequeños robos pasaran inadvertidos creó un arma homicida tan sofisticada que proclamaba la identidad del asesino a cualquiera que entendiera las pruebas. La red se cerraba inexorablemente en torno a la verdad, apretada por el peso acumulado de los registros financieros, las pruebas físicas y la psicología humana. Alguien en el salón parroquial había cometido el crimen perfecto, o al menos eso creía. Pero la perfección, sabía Miss Marple, a menudo era enemiga del disimulo. La petición de Miss Marple de una demostración de técnicas de nudos podría haber parecido excéntrica en otras circunstancias, pero la compañía reunida ya se había acostumbrado a su método meticuloso de investigación. El señor Hargraves, aunque visiblemente incómodo bajo el escrutinio,
Accedió a su petición con los movimientos practicados de alguien cuya subsistencia dependía de empaquetar con seguridad. Tal como ataría un paquete en su tienda, lo animó Miss Marple amablemente, sacando un trozo de cuerda de su bolso de labor. Nada elaborado, simplemente su método habitual. Hargreaves tomó la cuerda con manos que apenas temblaban. Sus movimientos fueron rápidos y seguros, resultado de décadas de repetición. Bucle, giro, pasar por dentro y apretar. La secuencia produjo un doble nudo limpio, capaz de resistir gran tensión pero fácil de desatar cuando fuese necesario. Ahí lo tiene, dijo mostrando el trabajo terminado. Un nudo estándar de carnicero, igual a los miles que he atado. Miss Marple examinó el nudo con su lupa, comparándolo con el amarre hallado en las cuerdas del adorno colgante. La semejanza era inconfundible, las mismas proporciones, el mismo patrón cruzado, la misma competencia profesional. Bastante idéntico, observó con satisfacción. Inspector, creo que esto confirma que quien preparó el mecanismo de liberación del adorno conocía la técnica del señor Hargreaves o intentaba implicarlo usando su estilo distintivo de nudos. Beatrice Larkin dio un paso al frente con aparente renuencia. Como mencioné antes, le pedí a Edgar que demostrara sus métodos de atado de nudos para nuestra presentación del Instituto de Mujeres. Parecía importante preservar las habilidades tradicionales. Muy loable, coincidió Miss Marple. ¿Y encontró la técnica difícil de dominar? No particularmente. Como cualquier habilidad, solo requiere comprender el principio y practicar hasta que los movimientos se vuelven automáticos. Miss Marple asintió reflexiva, luego volvió su atención al gramófono. El brazo cromado mostraba un arañazo revelador, prueba física de que algo había sido atado y luego arrancado. Se inclinó para examinar el mecanismo, sus ojos atentos captando detalles que otros podrían pasar por alto. Inspector, ¿sería tan amable de traer su lupa? Creo que hay algunos hilos atrapados en el brazo que podrían resultar reveladores. Slack se acercó con el instrumento solicitado, y juntos examinaron el delicado mecanismo del gramófono. Atrapados en una diminuta protuberancia, donde el cromo se unía al punto de pivote, había varios hilos blancos tan finos que eran casi invisibles a simple vista. Hilo de algodón para coser, anunció Miss Marple con tranquila satisfacción, el mismo tipo usado en la construcción de las cadenas de papel. Esto habría proporcionado la conexión entre el mecanismo de cronometraje del gramófono y el sistema de liberación superior. Se irguió y pasó a examinar el candelabro central que había caído junto con el adorno. El objeto de bronce era más pesado de lo que su apariencia decorativa sugería, y al levantarlo con cuidado, algo repiqueteó en su interior. Está lastrado, observó, agitándolo suavemente. Parece haber algo adicional dentro, presumiblemente para asegurar el equilibrio adecuado de todo el conjunto. El doctor Haddock se acercó con curiosidad profesional. ¿Puedo examinarlo, Miss Marple? Tengo experiencia con la física de los objetos en caída. Tomó el candelabro y lo pesó en la mano. Definitivamente lastrado. Calculo al menos medio kilo de perdigones de plomo o material similar dentro. Combinado con el aro de hierro, esto habría creado un impacto devastador desde esa altura. La precisión es notable, observó Miss Marple. La distribución del peso, el ángulo de la caída, el mecanismo de cronometraje, cada elemento calculado para asegurar un resultado fatal. Lady Bantry se estremeció ante la descripción clínica. Es tan frío, Jane, planear la muerte de alguien con semejante precisión mecánica. En efecto, coincidió Miss Marple con tristeza. Aunque sospecho que el asesino se convenció de que sus actos estaban justificados. Quizá creyó que la exposición pública del señor Moresby causaría más daño que su muerte. El inspector Slack había estado examinando las pruebas físicas con una comprensión cada vez mayor del método de asesinato. La secuencia se aclara cuando se entiende el mecanismo, dijo sombríamente. El hilo conectaba el brazo del gramófono a un pequeño pasador o palanca arriba. Cuando el disco terminaba de reproducirse, el movimiento automático del brazo tiraba del hilo, soltaba el pasador y hacía que el adorno colgante descendiera en un arco mortal. ¿Pero cómo podía alguien predecir con tal precisión dónde estaría parado el señor Moresby?, preguntó el reverendo Clement. Miss Marple sonrió con gravedad. Porque controlaban tanto el tiempo como la posición. El discurso del señor Moresby estaba planificado con antelación. La ubicación del gramófono estaba predeterminada, y el adorno fue colocado exactamente sobre el lugar donde él se situaba tradicionalmente en estas ceremonias. Se detuvo a examinar de nuevo las decoraciones esparcidas, sus ojos registrando las pruebas de una preparación cuidadosa.
El asesino tenía la ventaja de un conocimiento íntimo, sabía las costumbres del pueblo, la disposición del salón y los hábitos previsibles del señor Moresby. Beatrice Larkin se había vuelto cada vez más agitada durante esta reconstrucción. Su compostura habitual había dado paso a una energía nerviosa, y se movía inquieta por el salón como buscando una salida que no existía. Todo esto es especulación, dijo con brusquedad. Construyen teorías elaboradas sobre pruebas endebles. Unos cuantos hilos, algunos nudos, una posición coincidente. Nada de eso prueba nada. Quizá no de manera individual, coincidió Miss Marple suavemente, pero en conjunto forman un patrón que apunta de manera inconfundible hacia la verdad. Alguien con sus habilidades organizativas, señora Larkin, alguien con acceso a los materiales y el conocimiento para utilizarlos eficazmente. Mis habilidades organizativas, la voz de Beatrice subió en indignación. Sugiere que la competencia misma es prueba de culpabilidad. En absoluto, replicó Miss Marple con calma. Pero la competencia aplicada a fines criminales deja huellas distintivas. La misma atención al detalle que la hace una organizadora eficaz también hizo posible este asesinato. El inspector Slack se acercó con su libreta lista. Señora Larkin, creo que sería conveniente que me acompañara a la comisaría para un interrogatorio formal. Las pruebas son sustanciales y hay cargos graves que considerar. Por un momento, pareció que Beatrice continuaría con sus negativas, pero algo en la mirada suave e implacable de Miss Marple pareció quebrar sus defensas. Sus hombros se hundieron y de repente parecía mucho mayor de lo que era. Nunca quise que nadie muriera, dijo en voz baja, apenas audible. Solo quería evitar que destruyera todo lo que habíamos construido con tanto esfuerzo. La confesión flotó en el aire como una campana que marca el fin de la inocencia. La primera Navidad triste en la historia de St. Mary Mead resultaba aún más trágica de lo que cualquiera hubiera imaginado. No se trataba solo de un crimen pasional, sino de una traición calculada a la confianza que mantenía unida a su pequeña comunidad. Mientras el inspector Slack se preparaba para escoltar a Beatrice Larkin, Miss Marple reflexionaba sobre la terrible ironía de que alguien que había dedicado su vida a organizar obras benéficas pudiera haber caído tan bajo. Las mismas habilidades que la habían hecho indispensable para la comunidad terminaron por provocar su traición más impactante. Los candelabros, los hilos y los nudos cuidadosamente atados servirían como pruebas en el juicio venidero. Pero el daño real había recaído sobre algo mucho más precioso, la fe simple de que los vecinos podían confiar plenamente los unos en los otros. Un hilo en el brazo del gramófono y una corona caída. El salón parroquial se había vaciado considerablemente tras la salida de Beatrice con el inspector Slack. Solo quedaba un puñado de aldeanos, aquellos cuya curiosidad o sentido del deber los impulsaba a presenciar el desenlace final de los trágicos acontecimientos del día. Miss Marple se sentó en su silla habitual, sus agujas de tejer moviéndose con precisión automática mientras su mente repasaba toda la secuencia del crimen. Lady Bantry se acercó con 2 tazas de té, acomodándose a su lado con un suspiro cansado. Aún no puedo creerlo, Jane. Beatrice Larkin, de todas las personas. Parecía tan dedicada a la comunidad, tan absolutamente confiable. La confiabilidad era precisamente lo que la hacía tan efectiva como malversadora, respondió pensativamente la señorita Marple. ¿Quién iba a cuestionar las cuentas llevadas por alguien tan manifiestamente dedicada a la obra de caridad? Su reputación era su mayor recurso para ocultar los robos. El doctor Edoc, que había estado examinando los restos del mecanismo del asesinato con fascinación profesional, levantó la vista de su estudio del candelabro con peso. La ingeniería es realmente extraordinaria, señorita Marple. Crear un dispositivo de temporización tan preciso usando nada más que un gramófono y algunos materiales domésticos. En efecto, doctor. Aunque sospecho que la señora Larkin pasó un tiempo considerable perfeccionando el mecanismo. El profundo desgaste en la segunda grabación sugiere múltiples pruebas para asegurar que el tiempo fuera exacto. Dejó su tejido a un lado y se acercó una vez más a la mesa del gramófono, sus ojos agudos captando cada detalle del elaborado arma homicida. La belleza del plan residía en su propia domesticidad. Adornos navideños, cadenas de papel, un acompañamiento musical, todos elementos perfectamente inocentes que podían combinarse con un efecto mortal. El reverendo Clement se unió al pequeño grupo, su rostro cargado con el peso de la responsabilidad pastoral hacia una comunidad destrozada por la traición. Las irregularidades financieras tardarán meses en resolverse adecuadamente. Tantas transacciones que verificar, tantos reclamos que investigar. Al menos la verdad ya es conocida, observó suavemente la señorita Marple.
La incertidumbre habría sido mucho más dañina para la confianza de la comunidad que esta impactante revelación. Caminó lentamente por la escena, reconstruyendo los acontecimientos de la mañana con precisión meticulosa. La secuencia se vuelve bastante clara cuando uno comprende el mecanismo. La señora Larkin se colocó junto al gramófono, supuestamente para manejar el acompañamiento musical. Cuando el señor Moresby comenzó su discurso, puso en marcha el disco especialmente preparado, aquel con la ranura de salida dañada. Lady Bantry siguió el razonamiento de su amiga con creciente comprensión. El hilo que encontró iba desde el brazo del gramófono a través de la cadena de papel hasta algún tipo de mecanismo de liberación arriba. Exactamente. Un pequeño pasador o palanca sostenido con lacre y colocado para soportar el peso del lazo en el punto crucial. Cuando el disco terminaba de sonar, el movimiento automático del brazo tiraba del hilo, soltando el pasador y permitiendo que el lazo con peso cayera en su arco mortal. El doctor Haddock negó con la cabeza, asombrado. La precisión requerida es extraordinaria. Tendría que haber calculado el tiempo exacto, la posición precisa, el ángulo de caída. Habilidades que desarrolló durante años organizando eventos de comité, respondió la señorita Marple. La misma atención al detalle que la hizo tan eficaz como coordinadora también hizo posible este elaborado crimen. Se detuvo junto al lugar donde había caído Archibald Moresby, su expresión entristecida al contemplar el desperdicio de todo aquello. La trágica ironía es que el intento mismo de ocultar sus crímenes mediante un asesinato aseguró su descubrimiento. Una malversación silenciosa podría haber continuado sin ser detectada durante años, pero el asesinato exige una investigación exhaustiva. La conversación fue interrumpida por el regreso del inspector Slack, su rostro mostrando la satisfacción del deber cumplido a pesar de las sombrías circunstancias. La señora Larkin ha hecho una confesión completa, anunció. Las irregularidades financieras, el método del asesinato, todo. Parecía casi aliviada de contar por fin la verdad completa. ¿Y su motivo?, preguntó el reverendo Clement. Tal como sospechaba la señorita Marple. Comenzó tomando pequeñas sumas del fondo para cubrir gastos personales. Según su declaración, eran las facturas médicas de su madre. Pretendía devolver el dinero, pero las cantidades fueron creciendo y la investigación de Moresby amenazaba con exponerlo todo. La señorita Marple asintió con tristeza. Un proceso común, me temo. Pequeñas concesiones que conducen a mayores hasta que la persona se encuentra atrapada por sus propios engaños. Insiste en que nunca tuvo la intención de matar a nadie, continuó Slack. Asegura que solo quería impedir que Moresby hiciera públicas sus acusaciones, esperando encontrar la manera de reponer los fondos en silencio. Lady Bantry frunció el ceño, desconcertada. Pero sin duda debió darse cuenta de que dejar caer ese pesado aro de hierro sería fatal. Las personas tienen una notable capacidad de autoengaño cuando su supervivencia está amenazada, observó la señorita Marple. Puede que se convenciera de que sería solo un accidente, que Moresby podría resultar herido, pero no muerto. El doctor Haddock examinó nuevamente el aro de hierro, levantando su considerable peso. Dada la masa y la altura desde la que cayó, la lesión grave era inevitable. La muerte era el desenlace más probable. El grupo guardó silencio, contemplando la tragedia que había transformado su celebración navideña en algo que perseguiría al pueblo durante años. Los adornos aún colgaban en el salón, sus colores alegres parecían ahora casi burlones en el ambiente cambiado. ¿Qué sucederá con el fondo navideño?, preguntó el reverendo Clement, con evidente preocupación por quienes dependían de él. El dinero faltante tendrá que recuperarse de alguna manera, respondió el inspector Slack, aunque sospecho que los bienes de la señora Larkin quedarán muy por debajo de las sumas implicadas. La señorita Marple levantó la vista de su tejido con expresión pensativa. Quizá esta tragedia pueda inspirar una nueva generosidad en la comunidad. A veces el mayor bien puede surgir de las circunstancias más terribles. Mientras las sombras de la tarde se alargaban sobre el suelo del salón parroquial, los aldeanos restantes comenzaron a dispersarse, cada uno cargando con el peso del conocimiento de que su tranquila comunidad había cambiado para siempre. El lazo festivo yacía roto y disperso, su propósito alegre pervertido en un instrumento de muerte. Lady Bantry recogió su abrigo y sus guantes, preparándose para acompañar a la señorita Marple a casa a través del crepúsculo creciente. Es extraño pensar que esta mañana todos esperábamos con ansias una celebración tan alegre. La Navidad volverá a St. Mary Mead, respondió la señorita Marple con tranquila certeza. Las comunidades son notablemente resistentes cuando enfrentan la adversidad juntas. La celebración del próximo año será diferente,
quizá más preciosa por lo que se ha perdido. Echó una última mirada alrededor del salón, sus ojos agudos registrando cada detalle para referencia futura. El gramófono permanecía en silencio sobre su mesa. Las cadenas de papel dispersas daban testimonio del elaborado engaño, y la viga dañada en lo alto contaba su historia de asesinato cuidadosamente planeado. La verdad tiene una manera de imponerse, observó mientras se preparaban para salir, como una corona que cae cuando alguien retira el pasador. No puede mantenerse suspendida indefinidamente por medios artificiales. Al salir al frío aire de diciembre, Lady Bantry se estremeció y apretó más su abrigo. Qué poco hace falta para que la alegría se convierta en tristeza. La señorita Marple se detuvo para mirar hacia atrás al salón parroquial, cuyas ventanas brillaban cálidamente a pesar de la tragedia ocurrida dentro. Sí, mi querida Dolly, la Navidad es en verdad muy doméstica. Cadenas, discos, lacre y nudos, y la verdad siempre caerá como una corona cuando alguien retira el pasador. La primera Navidad triste en la historia de St. Mary Mead había terminado. Pero el pueblo perduraría, fortalecido quizá por el conocimiento de que incluso los engaños más oscuros no pueden resistir la paciente aplicación de la justicia ni la tranquila observación de quienes entienden que los más pequeños detalles suelen revelar las mayores verdades.